el abogado, exdiputado de RD, Renato Garín. ¿Cómo está, Renato? Hola, Julito, ¿cómo está usted? Bien, Qué pues. gusto saludarlo. Bueno, también escritor del Lobby Feroz, entre otros libros, y también panelista por corto tiempo, que podría ser peor, después de Mirko Macari, porque decidió ahí ser candidato a diputado, que lo consiguió finalmente. Renato, bueno, ¿qué te pasa con todo esto que está pasando en RD, y qué te pasa con esta querella que anuncia el mismo partido? Una tristeza enorme, Julio César, querida audiencia, porque este es un partido más o menos de 5.000 personas que militan realmente. El papel dice 30 y tantas mil, pero son 5.000 reales. Y aquí hay una veintena de muchachas y muchachos que han manchado a esas 5.000 personas y que están repartidas en todo Chile sin tener información, enterándose por las redes sociales y por las filtraciones que logra hacer la prensa, que está haciendo su trabajo, creo yo, de muy buena manera. Dicho eso, yo conozco a estos muchachos, a todos los involucrados de manera estrecha. El año 2017, en noviembre, conocí personalmente a Catalina Pérez como diputados electos por Revolución Democrática, y entonces yo tuve una excelente impresión de ella. Realmente una persona muy preparada, que habla inglés, sueco y español, y que en ese momento estaba emparejada con el abogado del partido, Francisco Villarroel. Y al poco andar yo me di cuenta que Francisco Villarroel no tenía título de abogado, pero cobraba como abogado en RD. Entonces, esto me fue contrariando mi relación con Catalina, al punto de que a los 4 o 5 meses ya de que ejercíamos, no nos dirigíamos la palabra, ¿no? Y ya yo termino por decidir que voy a salir del partido cuando me doy cuenta que Catalina está viviendo en el departamento en Valparaíso con Giorgio Jackson, que ella va a ser la candidata de Giorgio Jackson a presidente del partido, y que al mismo tiempo Giorgio Jackson vivía en Santiago con Rodrigo Checopar, que era el presidente del partido en ese momento, que hoy día es el coordinador interministerial. Entonces, toda esta especie como de majamama que había entre ellos, a mí me hacía sentir muy incómodo, porque la toma de decisión en el fondo pasaba por las casas de Giorgio Jackson, en Santiago y en Valparaíso. Y usted comprenderá que para un diputado electo en representación de la gente, con votos soberanamente electos, eso empieza a ser insoportable al poco andar. Y ahí nos dividimos, ¿no? Y había dos grupos muy claros. Un grupo que era Pablo Vidal, Natalia Castillo y yo, y otro grupo que era Giorgio Jackson, Catalina Pérez y Mike Torsini, ¿no? Y luego concurrimos a elecciones internas por el control del partido. Nuestra candidata fue Javiera Parada, quien por errores propios de ella y también por una cancelación horrorosa que ellos ejecutaron, fue agredida de las maneras más diversas, con epítetos de grueso calibre emitidos por mujeres contra una mujer, por ejemplo, para que finalmente Catalina Pérez fuera electa presidenta del partido, ¿no? Y en ese momento ella, al poco andar, deja a Francisco Villarroel y a los meses aparece en una relación con Daniel Andrade, y ya el resto de la historia la gente la conoce un poco mejor, ¿no? Y en ese momento, cuando Catalina Pérez era presidenta del partido, aparece el asunto de las autodonaciones. ¿Usted se acuerda, no? Sí, claro, claro. Bueno, y ahí en el fondo ellos se pelean conmigo por ese tema, porque yo hago público esto, y desde ahí mi relación con Catalina y con Giorgio se rompe indefectiblemente, ¿no? Eso es lo humano, digamos. Y esta especie de gran hermandad que se vivía, que tú estás describiendo aquí con lujo de detalle, Renato, ¿a ti te molestó y no te hacía sentido, no? Algo te olía mal, ¿no? No había una transparencia, una cuestión democrática para tomar decisiones, para elegir candidatos, para conducir al partido que fuera más amplia, ¿no? Lo que pasa, Julio, es que todos fuimos estudiantes universitarios, pues, y sabemos que los universitarios viven en casas compartidas y comparten gastos, etcétera, pero por una razón de costos. Acá había una razón política. Armar un relato común, un lote común, ¿verdad?, para hacerse el control del partido a través de este dedazo, en el fondo, este gran elector, que es Giorgio Jackson dentro de Revolución Democrática. Que él elige a Rodrigo Checopar, que era su jefe de gabinete al principio, lo coloca jefe del partido, y luego él coloca a Catalina Pérez. Y Catalina Pérez, de algún modo, con todo respeto, coloca su inteligencia al servicio de Jackson, en el fondo, y se vuelve la jefa de gabinete de Jackson en el Congreso. La diputada en jefe del grupo, compartiendo liderazgo con Miguel Crispi, que era el coordinador de la bancada. Y ahí empieza esta trenza que está hoy día en la prensa, ¿no? Que es que ella va colocando a su gente en diversos lugares del partido, empieza esta relación con Daniel, y se transforma Daniel en una especie de recaudador, porque hasta ahora
le hemos conocido ya 5 o 6 fuentes de ingresos, más la beca en la ANEPE, que es una beca espectacular que le dieron. Muy sorprendente, ¿no? Y Catalina es esa beca en la ANEPE? ¿No? Cuéntanos de esa beca en la ANEPE, por favor. No todos la conocen. Mira, la ANEPE, para quienes no saben, es una institución muy respetada a nivel nacional e internacional que se dedica a estudios de defensa. Es la única institución en Chile dedicada a estudios de defensa, muy relacionada, por ende, con las 3 ramas de la Fuerza Armada y con el Ministerio de Defensa. Y existen becas para personas de grandes méritos que pueden hacer un magíster en esta institución que queda en la calle el Oro Yáñez, básicamente gratis. Y Daniel Andrade estaba becado en la ANEPE, Julio César. O sea, aparte de contratado en defensa y antes contratado en obras públicas, tiene una beca en la ANEPE, y aparte ahora, se hizo viral ahora, hace poca hora, que era boleteador dentro de Revolución Democrática en las campañas, por ejemplo, de Daniela Dresner en Concepción, por ejemplo, Daniela Carvacho. Es decir, estamos ante un hombre renacentista, Julio César, un hombre hiperdotado, ¿se da cuenta? Un recaudador, así se llama eso en política, el hombre recaudaba por todos lados. Y esta cultura de las fundaciones, ¿no? Que es la parte, creo yo, legal, sociológica que hay que analizar, ¿no? ¿Qué rol juegan las fundaciones en el Frente Amplio en específico? Y después la política chilena más grande, ¿no? ¿Cómo se va gestando esto, por ejemplo, Fernando? ¿Por qué se gesta esto, por ejemplo, la gente que trabajaba en el Ministerio de Vivienda y también formaba parte de Democracia Viva? ¿Cómo van trabajando en las dos partes y se va generando ahí una relación completamente inaceptable entre lo que hacía esta fundación y precisamente estos funcionarios? Lo que pasa es que Andrade ha demostrado ser muy astuto. O sea, si Andrade no lo pillan, esto habría llegado a dimensiones espectaculares, digamos, ¿no? Mi impresión política, aquí hago el análisis político de la situación legal, es que Revolución Democrática no te permite ser diputado 3 periodos seguidos. Y Catalina está en su segundo periodo, por ende termina su periodo en Antofagasta. Y no tiene la edad suficiente para concurrir a la elección senatorial, por ende el cupo en Antofagasta queda abierto, por así decirlo, ¿correcto? Y Andrade, que es muy astuto, se da cuenta de esta situación y entonces estaba preparando su campaña en Antofagasta. Esta es mi lectura política. Y por eso los campamentos, por eso la rapidez, por eso la instalación, porque en el fondo Andrade pretendía heredar el cubo parlamentario de Catalina Pérez. Ese es el diseño, en el fondo, político. Y para ejecutar eso, Carlos Contreras, para ejecutar eso, Andrade con su fundación, para ejecutar eso, Andrade cambia los estatutos de la fundación. Ojo, Andrade sin ser abogado, ¿eh? ¿Quién le hace estos consejos a Andrade? ¿Que se le ocurrió a él esto? Y por el otro lado, desde la lista de Catalina, si Catalina no sabía esto, ella me está diciendo en el fondo que es una mala diputada, po. O sea, ¿cómo una diputada de Antofagasta no sabe que el CEREMI está entregando de miles de millones a las fundaciones? Y se tiene que entrar por la prensa ella también, que es diputada. Es curioso, ¿no? O sea, no solo es polola, sino que también es diputada, o sea, no estaba fiscalizando su región. ¿A qué está dedicada entonces? ¿A la mesa de la Cámara de Diputados? ¿Comprende? Es decir, aquí hay algo que a mí no me termina de cerrar en el relato no de Revolución Democrática, sino de este clan asociado a Catalina Pérez, que es que, ¿cómo no iban a saber lo que estaba haciendo Andrade en Antofagasta? O sea, cuando Andrade tomaba el pasaje a Antofagasta sin ella no le preguntaba nada. Perdón. Es muy curioso, ¿se da cuenta? Perdón, y ahí me parece que Catalina tiene que responder algo. ¿Y cómo, si ustedes estaban en el partido, no en ese lote, pero hubiese estado en el partido de la oposición, por ejemplo, ¿cómo hubiese actuado? ¿Cómo está actuando La Torre en este instante? ¿Cómo ve usted la actuación del partido y qué puede hacer un partido ante esto? A ver, el senador La Torre fue seminarista para ser sacerdote católico durante 2 años y tanto, ¿ya? Por ende, las herramientas políticas de las que él dispone es básicamente la liturgia. ¿Sí? Es un católico que en vez de ser sacerdote entra a la política, a la acción política, ¿no? Por ende, él está sobrepasado conceptualmente, ¿me entiende? Él no está entrenado para gestión de crisis de esta magnitud. Tampoco es abogado, entonces no debe entender del todo las aristas legales y penales y administrativas de este asunto, ni el diseño administrativo del asunto. Por ende, Juan Ignacio Latorre yo creo que va a terminar siendo arrasado, digamos, como los palafitos en las playas cuando vienen los tsunamis, digamos, es cosa de tiempo, ¿no?
Quienes sí me parece que tienen una densidad política distinta en Revolución Democrática y que son en el fondo los islotes a flote del partido son los alcaldes, ¿no? Me parece que Bodanovich en Maipú, Emilia Ríos en Ñuñoa, Valenzuela en Tiltil y por supuesto Macarena Ripamonte en Viña del Mar han actuado correctamente. Ellos pidieron suspender a Catena Pérez su militancia y pidieron expulsar a Contreras y Andrade. Me parece que ese era el camino inicial de la Revolución Democrática. Y le quiero recordar que en la lista que nosotros levantamos para competir la Catalina Pérez era Javiera Parrada arriba, luego Bodanovich y luego Emilia Ríos. Por ende, esa es la oposición real que tiene Catalina Pérez dentro. Emilia Ríos, Tomás Bodanovich, Macarena Ripamonte. Eso es lo que entiendo yo de lo que miro. Sin embargo, y aquí es donde creo que el periodismo tiene que hacer su trabajo de manera leal pero contundente, es que Revolución Democrática tiene una cultura de las fundaciones. Entonces la Torre no saca nada con decir, no, si la fundación no es de nosotros, es de los militantes. Sí, pero es que no es más de una, pues. Y hay una muy grande, que es Rumbo Colectivo, que es donde metieron ellos la plata de las autodonaciones. Porque cuando yo les tiro ese Twitter, que todo eso fue con un Twitter por Julio César, no tuve que ir a tolerancia cero, ¿verdad?, ni hacer ningún escándalo, fue con un tweet diciendo que la plata estaba en un banco donde intereses. Y yo ni siquiera sé cuánta plata había porque nunca tuve ni siquiera información de eso. Ya, yo solamente pagaba mi parte y chao. Y cuando dejé de pagar, me cayeron las penas del cielo. De hecho, hasta el final, cuando me fui, la Torre me cobraba las cuotas pendientes por Julio, por la prensa. O sea, hay una cuestión ya impúdica. ¿Y cuántas cuotas quedó debiendo usted, Renato? Como las últimas 5 o 6 cuotas. Pues. Ya. ¿Y cuánto era eso más o menos? Pues? Era como 1 millón y tanto mensual, claro, era como al final lo que les quede debiendo como 8 millones de pesos. Más o menos. Usted estaría en como una dieta parlamentaria. Usted estaría en el DICON de RD. De RD, claro. Y me lo sacan en cara, pero cada vez que pueden, usted viera. En un sistema completamente ilegítimo, si la plata estuviera, digamos, bien gastada y no tenía ningún problema, pero Rodrigo Echecopar nunca nos mostró ni un balance bancario. Y se lo pedimos más de 30 veces. No solo yo, los otros diputados también. Se acuérdate que Pablo Vidal también renuncia, Natalia Castillo también renuncia. Esto viene hace mucho rato. Y la plata de las autodonaciones, porque ellos se quedan con el escándalo, ¿verdad?, pero se quedan con 200, 300 millones de pesos en el banco. Dicen, ¿qué hacemos con esta plata? Entonces arman una fundación, que es Rumbo Colectivo. Y ahí empieza esto de las fundaciones. Esta es la fundación High Class, ¿me entiende? Que no hace estas roterías, que hacen esto otro, ¿me entiende? Estoy siendo metafórico. Y esto otro se relaciona en otro nivel, seminario internacional, etcétera. Pero uno se mete a la página de Rumbo Colectivo y solamente hay memoria institucional hasta el año 2021, que es donde tenían la plata de las autodonaciones. Y después dicen que la Open Society de George Soros tiene ahí una donación, pero y los demás. Hay un seminario en marzo del 2023 con García Linera, el vicepresidente del Perú, que no nos tiene mucho cariño. ¿Y quién financia eso? Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Yo pienso que Andrade, en su enorme astucia, arma Democracia Viva como una imitación de Rumbo Colectivo. Y de hecho la conecta con Rumbo Colectivo. ¿Me entiendes? Y como Democracia Viva debe haber otra. Entonces, claro, Andrade no tenía fuentes de financiamiento con los diputados, no tenía fuentes de financiamiento con la élite chilena, entonces recurre a este mecanismo, recaudar. ¿Y a quién tiene cerca? Al Ceremi. ¿Y quién es el Ceremi? El ex jefe de la Polola. De hecho, usted mencionaba el lobby feroz, hay una audiencia de lobby registrada en el sistema de lobby. Acuérdese usted, por Julio, la batalla que fue para que en Chile hubiera audiencias de lobby registradas, ¿se acuerda usted? Lógico. Bueno, gracias a ese registro, hay, curiosamente, una audiencia de lobby de Andrade con Contreras. ¿De qué sirve la ley del lobby? Sabemos que ya que se juntaron, incluso públicamente. Y Catalina Pérez no sabía que su polola anda pidiendo reuniones de lobby. ¿Se da cuenta que el asunto no cierra? Y ya después uno empieza a mirar toda la triquiñuela legal, digamos, administrativa legal, el tercer plano, porque decimos político, penal, administrativo, y uno se encuentra con que no solo parcializan los pagos para que no salte la Contraloría, sino que además, y este es el truco administrativo, y por eso digo que la prensa tiene que hacer su trabajo de manera leal y contundente, y las fuentes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo tienen que hablar con la verdad, es que había un mecanismo desde el 2019 que convertía en gastos de inversión los gastos corrientes, por ende no pasaban por toma de razón. Conceptualmente, ¿me entiendes? ¿Y a quién se le ocurrió eso?
¿No habrá sido la dirección jurídica del MIMBU? ¿No será que las personas que se le ocurrió este mecanismo siguen adentro investigando a los que están señalados? Sería muy grave, ¿no? Entonces, por eso a mí no me termina de cerrar esto, que es que, ¿cómo puede ser que haya una glosa presupuestaria señalada para hacer este tipo de transferencias y que se esté usando precisamente ese mecanismo justamente los militantes de RD en Antofagasta? ¿Se da cuenta que es una coincidencia astral impresionante, digna de Pedro Engel? Renato, ¿y qué opina finalmente? Porque le pregunté antes de esta querella que hace RD contra quienes resultan responsables de todo esto. Correcto. La querella, para que la audiencia lo entienda, ¿para qué sirve? Para que RD pueda tener la información de la carpeta investigativa. Ellos no quieren verse sorprendidos por la prensa con la información de la carpeta, por ende, al ser querellante, tengo acceso al juicio, tengo acceso a la información del Poder Judicial, ¿te das cuenta? Eso es lo que ellos están buscando. Pero aquí el ente que tiene que perseguir a los delincuentes en Chile es el Ministerio Público, no Revolución Democrática. A uno le quedan dando vueltas varias cosas porque existen muchas fundaciones, todos los partidos tienen fundaciones, instituciones, hacen estudios. En tu libro se habla de alguno, incluso en Lobo Feroz, si uno lo ojea bien, uno va descubriendo ahí. ¿Qué opinas de este sistema, esta fórmula? Bueno, es una fórmula que es el resultado de muchas malas leyes, ¿no? De una acumulación de malas leyes que vienen más o menos desde el gobierno de Ibáñez en adelante, donde la sociedad civil chilena se va confundiendo con corporaciones, fundaciones y ese estilo de instituciones, digamos, ¿no? Y se empieza a usar esta fórmula del sin fines de lucro para tratar de denotar algo prácticamente salvífico, ¿no? O sea, una especie como de santo por lo civil, ¿no? Hay algunas que lo hacen muy bien y hay algunas que lo hacen muy mal, por supuesto, pero hay muchas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el incentivo regulatorio que tiene una fundación que hace tan atractivo armar fundaciones, ¿no? Primero, hay beneficios tributarios para el donante, que arma la fundación, porque es fundación con una donación inicial. Segundo, los inmuebles vinculados a la fundación pagan menos contribuciones. Tercero, las fundaciones reciben donaciones de terceros, no del fundador. Esos terceros la pueden descontar en impuestos por ley Valdés. Cuarto, si tú tienes una fundación, puedes pedir audiencias de lobby, pero no te llamas lobista, te llamas gestor de interés. Quinto, si tienes una fundación con fines de lucro, sin fines de lucro, al lado de la fundación le puedes poner una SPA, y en esa SPA vender servicios. Por ejemplo, vender revistas, vender libros. Entonces hay fundaciones que venden libros y revistas a precios carísimos, porque en el fondo es manera de financiarlo. Entonces, te podría enlistar, son una docena de incentivos que la ley ha ido dejándole a las fundaciones, porque se subentiende parlamentariamente que una fundación es algo muy bueno para la sociedad. Y entonces, obviamente, los inescrupulosos buscan los ruidos de la sociedad que mejor suenen para ejecutar su iter criminis, el plan de acción. Y antes, acuérdate tú, que en el viejo Chile, el doble sueldo del ministro no tributaba, ¿te acuerdas? Claro. Y venía en un sobre, pero eso era tan antiguo como, digamos, o sea, se armó el escándalo en los 2000, digamos, pero, o sea, se decía antes en Chile que el que toca ministerio no toca camioneta, y eso era literal. Entonces, hay una cultura política en nuestra élite, Julio César, de buscar la triquimela, ¿me entiende o no? Renato, te queremos agradecer esta conversación con él. Podría ser peor. Te enviamos un abrazo. Gracias. Te mando un abrazo, Julio. Siempre a tu disposición. Gracias. Gracias por Muy bueno, gran hermano. Gracias. Renato Garín, acá en el programa en Podría Ser Peor.